Bien, chicos, continuando con la parte teórica, vamos a ir hablando de algunos métodos específicos de horneación. Vamos a empezar con los in situ, después vamos a seguir con los on-site y después finalmente con los ex situ. ¿Sí? En cuanto a los in situ, empezamos por el método de extracción de vapores o soil vapor extraction, básicamente, que se utiliza para eliminar principalmente los compuestos orgánicos volátiles o BOX. ¿Sí? Este método básicamente consiste en un pozo de extracción, pozo de vacío, en el cual bueno, se utiliza una bomba y bueno, también se pueden utilizar otros pozos secundarios que son los que aportan el aire, ¿sí? Al suelo desde la atmósfera. ¿Sí? Se los denomina también pozos pasivos. Entonces, como vemos acá en el dibujito, la idea es realizar un pozo que conecte la pluma, ¿sí? Ya sea con la bomba o con la atmósfera. Esta bomba lo que hace es justamente extraer el aire, ¿sí? Y extrae los compuestos volátiles. A su vez, los pozos pasivos son los que aportan el aire, ¿sí? Al medio para generar el flujo, ¿sí? Del hidrocarburo, ¿sí? Hacia lo que sería la bomba. En cuanto al método en sí, es bastante sencillo instalarlo, no se altera el suelo, ¿sí? Y también se puede afectar incluso al acuífero, en caso de que el hidrocarburo llegue al mismo. Por otro lado, es un costo en los costos o es un método bastante económico. Es muy bueno para zonas donde tenemos superficies cubiertas, ¿sí? Ya sea zonas urbanas o zonas con asfalto, por ejemplo. Bueno, tenemos una ausencia de lo que es la fase libre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante extraer los BOX, ¿sí? O los compuestos orgánicos volátiles? Básicamente porque si dejamos que se acumulen, puede llegar a generar procesos o peligros de explosividad, ¿sí? Y a su vez, bueno, obviamente el contacto y la inhalación de los mismos, bueno, puede ser dañino, ¿sí? Y bueno, lo que les decía de la explosividad se da especialmente en lo que son las estaciones de servicio. El sistema, bueno, básicamente ya lo conté por arriba, ¿sí? Los pozos de vacío, una unidad de bombeo, otra unidad separadora del gas y del líquido, y bueno, lo que les decía sobre los pozos auxiliares o pasivos. ¿Sí? A su vez, este método básicamente lo que hace es fomentar, ¿sí? La biodegradación, por ejemplo, y es muy eficaz junto con otros tipos de sistemas como el bioventing, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Obviamente no es eficaz en suelos con baja permeabilidad, ¿sí? Y en algunos casos hay que tratar los vapores que se extraen, ¿sí? En cuanto a las variables que van a determinar cuán eficaz sea esta técnica, vamos a tener obviamente las propiedades físico-químicas del contaminante, ¿sí? La presión de vapor, la solubilidad en el agua y la densidad del contaminante en sí. Como ya adelanté un poco, las características del suelo también son importantes, la permeabilidad, la porosidad y la humedad. Y después tenemos los equilibrios de absorción o las interacciones entre el suelo y el contaminante también van a ser importantes a la hora de determinar si este método es eficaz o no en la extracción del contaminante. Cuando tenemos una napa freática cerca de la superficie, es importante este tipo de métodos, debido a que bueno, se minimiza el riesgo de succión, ¿sí? De agua, porque básicamente lo que hacemos es fomentar la circulación de aire, y al mismo tiempo bueno, nos permite además cubrir áreas mayores, ¿sí? Que en el caso bueno, de un solo pozo vertical. El próximo método es el método de inyección de aire o bioventing, ¿sí? Que también se utiliza para la remoción de los BOX o de los compuestos orgánicos volátiles, que a diferencia del anterior, tenemos una inyección, ¿sí? Y una succión de aire, ¿sí? O sea, no tenemos los pozos pasivos, sino que el pozo pasivo pasa a ser un pozo de inyección, ¿sí? Esto lo que hace es estimular y acelerar la circulación de aire y por ende la remoción de los compuestos orgánicos volátiles.
En el caso del bioventing o de la inyección de aire, lo que se hace es estimular la biodegradación natural, ¿sí? A partir de aumentarles las condiciones aeróbicas mediante el suministro del aire, como les decía, de la inyección y a su vez de la extracción del aire, o sea, de la circulación. Y bueno, al igual que el método anterior, no es útil en suelos impermeables, ¿sí? Mientras mejor, más poroso y más permeable sea el medio, más eficiente va a ser este método, y además se puede bioaumentar, ¿sí? O bioestimular mediante la provisión de nutrientes, ¿sí? Básicamente nitrógeno, potasio y fósforo. Entonces, en cuanto a los factores que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar este método, vamos a poder nombrar a la biodisponibilidad de los microorganismos, ¿sí? Que a menor solubilidad de los contaminantes, menor será la biodisponibilidad. Y bueno, como ya dijimos, ¿sí? La permeabilidad. Y bueno, siempre es un método para lo que son los hidrocarburos de cadena corta, ¿sí? O sea, mientras más pequeña sea la molécula del hidrocarburo, más fácil va a ser biodegradada por los organismos. En cuanto a la permeabilidad, obviamente mientras más arcilla tenga, más difícil va a ser la circulación, ¿sí? Recuerden que las arcillas lo que otorgan son baja permeabilidad, ¿sí? Y en cuanto a las condiciones de pH y de humedad, ¿sí? Fíjense que necesitamos condiciones de pH más bien neutras, ¿sí? De 6 a 8. Y bueno, humedad no tiene que ser ni muy elevada ni baja, ¿sí? Para que bueno, este método sea aplicable o eficiente. En el caso de el método in situ de lavado, básicamente el método consiste en inyectar agua en el suelo, ¿sí? Ese agua lo que hace es capturar o movilizar a los contaminantes y posteriormente se bombea, se extrae, ¿sí? Y se depura. Este método es importante o se utiliza cuando tenemos tiempos de actuaciones cortos, ¿sí? O sea, necesitamos remediarlo rápido. Y bueno, dentro de lo que son las soluciones o de lo que se inyecta junto con el agua, tenemos, bueno, obviamente agua con aditivos, ácidos, ¿sí? Bases y agentes tensioactivos, ¿sí? Dependiendo, obviamente, del medio y del tipo de contaminante. Entonces, si por ejemplo tenemos un suelo contaminado con metales, lo que vamos a hacer es inyectar soluciones ácidas, ¿sí? Y si por otro lado tenemos hidrocarburos, vamos a necesitar soluciones con surfactantes o con detergentes, ¿sí? En el caso del lavado, no va a ser muy eficaz cuando tengamos que tratar suelos con mezclas de sustancias peligrosas, ¿sí? O sea, cuando tengamos tanto metales como aceites, por ejemplo. Y bueno, la dificultad radica justamente en que es difícil preparar una sola solución que pueda o que sea capaz de extraer distintos tipos de contaminantes al mismo tiempo. El próximo método que vamos a ver, ¿sí? Es el tratamiento químico o electroquímico, el cual básicamente consiste en la descontaminación de metales pesados principalmente y de compuestos iónicos, tanto de suelos como de lodos. La técnica básicamente aplica un campo eléctrico continuo, ¿sí? Entre dos electrodos, y lo que se genera es movilizar a las especies cargadas, ¿sí? Tanto positiva como negativamente, hacia el electrodo correspondiente, ya sea el ánodo o el cátodo. En este método lo interesante que tiene es que no tiene gran influencia la textura y la permeabilidad del suelo, ¿sí? Que a su vez, como ya vimos, es limitante en muchos de los tratamientos de remediación. Y bueno, como ya adelantamos, dentro de lo que pueden ser recuperación de suelos por metales pesados, vamos a poder remediar contaminantes de cobre, zinc, plomo y arsénico. La humedad tiene que ser relativamente baja, entre 15 y 18%. No tiene que haber ningún tipo de cuerpo extraño, ¿sí? Ya sea un objeto metálico o algún objeto enterrado, ¿sí? Y tiene un muy buen rendimiento, ¿sí? Entre el 85 y el 95%. Acá, bueno, un esquemita donde vemos si los componentes con cargas positivas van hacia el cátodo y los de carga negativa van hacia el ánodo, ¿sí? Donde, bueno, vemos básicamente
cómo sería el funcionamiento, ¿sí? Continuando con los tratamientos in situ, tenemos el de tratamiento biológico o bioremediación, en donde bueno, vamos a ver distintos tipos, pero podemos definir a la bioremediación como una respuesta biológica, ¿sí?, a un abuso ambiental. Entonces, a grandes rasgos, el objetivo de la bioremediación va a ser eliminar o por lo menos intentar disminuir las sustancias que son potencialmente tóxicas, que hayan sido dispersadas accidentalmente o no, no solo en un suelo, sino también en cuerpos de aguas superficiales o subterráneas, utilizando durante el proceso a los microorganismos, ¿sí? Estos microorganismos son generalmente no fotosintéticos y ocupan a nivel ecológico el nivel de los llamados descomponedores, ¿sí?, en el que bueno, los hongos y las bacterias son los más importantes. Estos organismos, obviamente, como ya sabemos, están presentes en prácticamente todo el planeta, ¿sí?, incluso en profundidades y temperaturas que no se esperan, ¿sí?, como por ejemplo los fondos de los pozos de petróleo. Y bueno, dentro de lo que es la bioremediación in situ, van a ser los procesos que obviamente van a utilizar a los microorganismos para degradar a estas sustancias peligrosas. Y dentro de los procesos que se utilizan, ¿sí?, siempre van a ser a partir de métodos de tipo aeróbicos, ¿sí? Entonces, básicamente la bioremediación lo que hace es proveer nutrientes y oxígeno principalmente, además de otras condiciones, que lo que hacen es favorecer el crecimiento y la reproducción de estos microorganismos. Entonces, lo que se logra es que estos organismos degraden el agente contaminante orgánico, ¿sí?, a una velocidad mayor y mediante un método natural, ¿sí? Dependiendo obviamente del sitio y del contaminante, la bioremediación incluso puede llegar a ser más segura, más limpia y menos costosa, ¿sí?, que soluciones alternativas, como por ejemplo la incineración o el enterramiento directamente del material contaminado. Dentro de los procesos que se generan, habíamos dicho los aeróbicos, en donde vamos a tener el microorganismo más el contaminante, que va a generar agua, dióxido de carbono y residuo celular. Y los procesos anaeróbicos van a ser los contaminantes orgánicos, ¿sí?, a partir de la acción de los microorganismos, van a liberar metano junto con agua, cloruros y nitrógeno y azufre. En el caso de los cloruros, bueno, puede ser un residuo tóxico del microorganismo, pero no es siempre así. Entonces, para resumir un poco, básicamente los microorganismos lo que hacen es descomponer el contaminante en productos inocuos, principalmente como vimos agua y dióxido de carbono, y una vez que se degrada el contaminante, el microorganismo agota su fuente de alimento y lo que queda es un residuo orgánico, ¿sí?, pero natural en este caso. Dentro de las ventajas de la bioremediación, vamos a poder aplicarlo tanto in situ como ex situ. Ahora más adelante vamos a ver los ex situ. El costo de operación es relativamente bajo y se obtiene como subproducto, ¿sí?, un suelo útil, o sea, con una buena cantidad de materia orgánica, generalmente para la agricultura, ¿sí? No solo debido a la parte de los microorganismos, sino a los nutrientes que se le agregan al suelo para fomentar el crecimiento de estos microorganismos. Además, no requiere de equipamientos demasiado especializados para aplicarse. En cuanto a las desventajas, bueno, los tiempos son relativamente largos si comparamos con otros métodos. La aplicación efectiva no es muy alta, ¿sí?, por eso va un poco de la mano con los tiempos, y hay contaminantes que no son tóxicos para los microorganismos. Dentro de lo que es la bioremediación, vamos a ver el concepto de bioaumentación, que básicamente ya lo definimos, pero ahora le vamos a dar nombre, ¿sí?, que es la introducción de organismos seleccionados, ya sean naturales o genéticamente modificados,
para degradar un contaminante específico, ¿sí? Entonces, generalmente los más usados, como ya charlamos, son los hongos y las bacterias, ¿sí? Y en cuanto a las limitaciones del método de la bioaugmentación, hay riesgos de contaminar el agua subterránea a partir de la infiltración de los mismos. Esto cuando estamos hablando siempre de métodos in situ, recuerden. Y en el caso de tener un suelo con texturas finas, ¿sí? Este tipo de texturas lo que hacen es limitar el contacto entre el microorganismo y el contaminante, entonces pierde un poco de eficacia. En cuanto a la concentración del contaminante, cuando es muy alta, no, pasa de ser el alimento a ser tóxico, ¿sí? Para estos organismos. Y en el caso de los contaminantes inorgánicos, ¿sí? Es muy poco efectiva. Finalmente, dentro de los tratamientos in situ, vamos a ver el tratamiento de vitrificación, que básicamente es la aplicación de una corriente eléctrica entre dos electrodos, ¿sí? Pero lo que se consigue en este método es la fusión del suelo, ¿sí? Entonces lo que se consigue es, a partir de la fusión, es un sólido similar a la obsidiana, que es el vidrio volcánico, no sé si la conocen, y bueno, los orgánicos se eliminan hacia la superficie. ¿Sí? La vitrificación es uno de los tipos de métodos de tratamiento por confinamiento, ¿sí? Generalmente se utiliza para suelos poco profundos y dan muy buenos resultados, tanto como para componentes orgánicos como para inorgánicos, ¿sí? Arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo y cianuros. En cuanto a las limitaciones, vamos a necesitar un hueco de bastante grandes proporciones, ¿sí? Y generalmente, si estamos hablando de componentes orgánicos, son combustibles, ¿sí? Entonces es un tanto peligroso. Entonces, de la vitrificación in situ, básicamente, como les decía, es la aplicación de la corriente eléctrica, y lo que se hace es calentar el suelo hasta temperaturas bastante altas, ¿sí? De entre 1600 a 2000 grados, y lo que se consigue es que el material contaminado se solidifique al enfriarse. ¿Qué condiciones necesitamos para realizar la vitrificación? Humedad del suelo, ¿sí? Vamos a necesitar que sea lo más baja posible para evitar que se forme vapor, ¿sí? Estamos hablando de temperaturas muy altas, recuerden. Y por otro lado, si tenemos humedad, se pierde eficacia energética, porque el calor, ¿sí? O la energía se concentra o se genera en realidad la evaporación del agua, y no funde el suelo. En cuanto al contenido de sales y ácidos, eh, si tenemos grandes cantidades de sales, van a ser muy conductivas, entonces esto no ofrece una resistencia al paso de la corriente y dificulta la fusión o el calentamiento del suelo. La porosidad disminuye también la eficacia de la corriente eléctrica, y la composición necesitamos que sea lo más uniforme posible, sin grandes granos, ¿sí? Como escombros, cascotes, etc. Y en cuanto a lo que les comentaba de los componentes orgánicos, si tenemos materia orgánica que sea combustible, ¿sí? Va a ser, ¿sí? Fíjense, materiales combustibles, termina siendo una limitación, ¿sí? para esta técnica. Otro de los métodos que, si bien no está en la lista, también se utiliza, es el de la fitorremediación, que, como nos dice el mismo nombre, es la remediación a partir de plantas, ¿sí? En donde básicamente se utilizan plantas que pueden acumular o incluso transformar al contaminante que esté en el suelo o en el agua. Las virtudes de este método son su bajo costo y su rapidez en cuanto al proceso, y dependiendo del tipo de sustancia y el tipo de planta a utilizar, el contaminante se va a poder almacenar en la raíz, en el tallo o en las hojas, ¿sí? O a su vez, como les decía recién, se puede transformar en una sustancia que sea menos perjudicial dentro de la planta o en gases que no son tóxicos y liberados al ambiente. Si en el caso de que la planta acumule el contaminante, lo que se hace es luego retirar la planta y destruirla, dependiendo del tipo de contaminante, obviamente. Entonces, a grandes rasgos, se conocen muchísimas especies que acumulan algunas sustancias de manera selectiva. Vamos a nombrar algunas rápidamente. Por ejemplo, el girasol acumula el uranio, el álamo, el níquel, el cadmio, el zinc,
¿sí? Y lo interesante de este método es que vamos a poder abarcar grandes áreas, pero poca profundidad, ¿sí? Entonces se utiliza mucho en lo que es la depuración de la atmósfera, ¿sí? Con, bueno, básicamente el impacto de las chimeneas en áreas industriales. Y, bueno, además de la atmósfera, lo que sería la parte superficial del suelo, ¿sí? Por depósitos justamente industriales. En cuanto a la biodisponibilidad de los metales para las plantas, vamos a tener el cadmio, el níquel, el zinc, el arsénico, el selenio y el cobre con biodisponibilidad alta. Y bueno, después dentro de lo que son los moderados, el cobalto, el manganeso y el hierro, y el plomo, el cromo y el uranio con biodisponibilidad baja. Entonces, ¿qué tipo de contaminantes vamos a poder eliminar a partir de la fitorremediación? ¿Sí? Los metales pesados que les nombré recién, después los BTEX, ¿sí? Que son benceno, tolueno a grandes rasgos, los hidrocarburos aromáticos, pesticidas, ¿sí? Explosivos y nutrientes como nitratos, amonios, fosfatos. ¿Sí? Esto se da cuando sobrefertilizamos un suelo, por ejemplo. Entonces, dentro de lo que es la fitorremediación tenemos distintos tipos, ¿sí? Vamos a poder nombrar a la fitoextracción, ¿sí? Que es la capacidad de las plantas para absorber y extraer el contaminante y acumularlo en sus tallos u hojas. La fitoestabilización, que es la inmovilización y la reducción de la biodisponibilidad de los contaminantes, previendo la migración hacia las aguas subterráneas, ¿sí? Por otro lado, la fitodegradación, en donde vamos a degradar el contaminante orgánico mediante la acumulación de los xenobióticos y, y la detoxificación, ¿sí? Mediante actividades metabólicas. Luego tenemos lo que se denomina rizodegradación, que es la decomposición del contaminante por los microorganismos rizosféricos. La rizofiltración, que básicamente es la absorción de los metales a partir de las raíces en plantas acuáticas, algas, bacterias y hongos. ¿Sí? Recuerden, cuando hablamos de rizodegradación y rizofiltración, estamos hablando de todo lo que sería el suelo en la inmediación, en la inmediatez de las raíces. ¿Sí? Y después tenemos fitovolatilización, que no sé si la nombré ya, que es la absorción del contaminante y la conversión a una forma volátil y su posterior liberación, ¿sí? O evaporación hacia el ambiente o la atmósfera. Finalmente, uno que no está acá es la fitodesalinización, en donde tenemos plantas que lo que hacen es suprimir el cloruro de sodio del suelo. Bueno, ahí más o menos ya los nombré a todos, ¿sí? Lo que les dejé acá son el tipo de contaminante tratado, dependiendo del tipo de fitorremediación. Y finalmente, en lo que son los métodos in situ, vamos a tener al MNA, ¿sí? O atenuación natural controlada, que básicamente lo que hace es aprovechar y potenciar los procesos naturales de un sector que a su vez está contaminado, para eliminar o reducir, ¿sí? La contaminación, ya sea en el suelo o en el agua subterránea. Entonces, básicamente, las condiciones que necesitamos para aplicar este método es tener microorganismos autóctonos que sean capaces de remediar el suelo o el agua subterránea, la absorción, que a partir de métodos de adsorción y absorción lo que hacen es impedir que el contaminante avance, ¿sí? Y migre del lugar. Y por otro lado tenemos, bueno, la mezcla y la dilución, que como estuvimos viendo, las plumas contaminantes, y ya les comenté, una vez que se generan, lo que van haciendo es crecer, ¿sí? Y perder concentración. Entonces, de esta manera lo que hacemos es, o lo que se genera es la dilución del contaminante. Y finalmente, otra de las condiciones es la evaporación, que, bueno, necesitamos que la sustancia contaminante sea volátil, ¿sí? Y que a su vez se pueda ser degradada por la luz solar. Entonces, obviamente este método, el MNA, o la atenuación natural monitoreada o controlada, va a funcionar mejor cuando la fuente de contaminación se haya eliminado, ¿sí? Si tenemos una fuente continua, va a ser difícil poder utilizar este método. Después vamos a tener que monitorear, ¿sí? El agua y el suelo.
No vamos a tener que eliminar ningún tipo de desecho, ¿sí? Porque no tocamos el medio, ¿sí? Solamente dejamos que naturalmente se remedie. Obviamente vamos a necesitar, económicamente es más barato, requerimos menos equipamiento y menos trabajo. Los tiempos son muy largos, ¿sí? Y bueno, también se puede emplear en derrames de petróleo y en combustibles, en derrames de combustibles de tanques. Ya pasando a los métodos no in situ, sino en el lugar, ¿sí? On-site, vamos a ver dos, el de aireación y tratamiento biológico. El método de aireación básicamente es la volatilización pasiva para contaminantes volátiles, ¿sí? En donde, bueno, básicamente lo que se hace es excavar el suelo y vertir una capa fina, ¿sí? De unos 20 centímetros sobre una superficie impermeable, y lo que se hace es remover y regar ese suelo, ¿sí? Generando las condiciones para que se remedie, ¿sí? Para que los microorganismos puedan actuar y a su vez se pueda volatilizar el contaminante, ¿sí? Entonces fíjense que a mayor humedad, mayor temperatura y mayor extensión en el suelo, ¿sí? Vamos a tener mayor volatilización. La desventaja es que es un proceso bastante lento, ¿sí? Y que devolvemos el contaminante a la atmósfera, ¿sí? Cuando lo volatilizamos. Lo que también se puede hacer muy generalmente es recolectar esos gases para posteriormente tratarlos. En el caso del tratamiento microbiológico, vamos a ver el tratamiento de compostaje, que lo que se hace es no remover ni transportar el suelo, sino enriquecerlo con algún tipo de residuo que ya sea agrícola o un abono animal, eh, junto con inyección de aire, ¿sí? O de oxígeno. Ya finalizando y dentro de lo que son los tratamientos ex situ, vamos a ver dos a grandes rasgos. Uno es el de land farming, el cual se emplea en suelos contaminados por hidrocarburos, donde el suelo contaminado lo que se hace es colocarlo sobre una capa de un mismo suelo o con otro suelo sin contaminar y se lo bioestimula con nutrientes, ¿sí? Luego, bueno, se va removiendo periódicamente y se le agregan humedad y condiciones, o sea, se lo remueve para darle el oxígeno necesario para la degradación biológica y química, ¿sí? De los contaminantes. La diferencia entre el land farming y el tratamiento on-site de aireación es que lo que se hace en land farming es optimizar, ¿sí? La incorporación de oxígeno y bueno, se utilizan otras técnicas de laboreo tal vez un poco más complejas, que lo que hace es mejorar el método. Acá, bueno, un pequeño esquemita, ¿sí? De cómo se hace. Esto es muy similar a un relleno sanitario, ¿sí? Después lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo que se hace es aislar un sector, se trae el suelo contaminado junto con suelo que no esté contaminado, se lo mezcla y bueno, se le van agregando nutrientes y se lo va removiendo, se le pasa un arado, ¿sí? Para incorporar el aire. Y obviamente las condiciones de humedad también, se lo riega y se lo controla. Entonces, el land farming lo que se hace es en un sector donde se haga este método, lo que se hace es separar en parcelas, ¿sí? Y lo que se hace es brindar un servicio a las empresas, en donde cada empresa tiene una parcela, ¿sí? Cada empresa tiene su parcela identificada con su contaminante específico, y lo que se hace es se hace un control sobre ese material contaminado, y bueno, cada empresa tiene un control riguroso, ¿sí? Sobre lo que va sucediendo con su programa de remediación, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de residuos vamos a poder tratar, ¿sí? O de contaminantes vamos a poder tratar con land farming? Residuos provenientes de la industria láctica o alimenticia, hidrocarburos, ¿sí? De la industria petrolera, residuos de industrias químicas y farmacéuticas, bueno, al igual que la industria petrolera, barros y fondos de tanque también son muy típicos, y bueno, los suelos en donde se haya derramado algún tipo de hidrocarburo. Entonces, como les decía, cada empresa tiene su parcela, y luego durante los procesos de remediación lo que se hace es monitorear distintos parámetros. Entre ellos, los principales
la acidez, la temperatura, ¿sí? La humedad, bueno, luego tenemos la profundidad, la demanda biológica de oxígeno, ¿sí? El DBO, la biodegradabilidad, la concentración del contaminante, ¿sí? Esta es muy importante, y la disponibilidad de los nutrientes, ¿sí? O bioestimulación. Finalmente, como les decía, vamos a ver solamente dos de ex situ, ya vimos la farming, ahora vamos con tratamiento térmico. Básicamente es la incineración, ¿sí? Que ya no es tan utilizada, pero fue muy común en su momento, en donde bueno, lo que se hace es utilizarlo para suelos que estén contaminados con hidrocarburos, aceites o solventes, ya sean clorados o no clorados, y bueno, básicamente eh, el mismo nombre nos lo dice, ¿sí? Lo que se hace es incinerar el contaminante y después, bueno, se debe disponer, ¿sí? Del residuo, ¿sí? Que pueden ser los metales, ácidos y cenizas, ¿sí? Esto en cuanto a la parte teórica. Para la parte de práctica les dejé un paper, ¿sí? Que ya lo deben haber visto en la plataforma, ¿sí? Es cortito, son 10 hojas, pero es bastante fácil y rápido de leer, ¿sí? Es un artículo sobre remediación, ¿sí? Bioremediación específicamente, mejor dicho, y les dejé una serie de preguntitas cortitas que bueno, las van a poder responder con lo que vimos en la clase más este paper, ¿sí? Son 5 preguntitas que después las vamos a discutir en la próxima clase. Así que bueno, tienen esta actividad para esta semana y nos vemos la próxima semana con remediación de acuíferos. Saludos.